Cecilia Nadia Pirolo, ¿cómo le va? Muy bien, hoy 5 de mayo se conmemora el Día del Paciente Celíaco. Recordémosle a la gente que la celiaquía, mucha gente no sabe que es celíaca y que es la intolerancia que tiene la persona al gluten, que es una proteína que se encuentra principalmente en el trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno. En esas harinas. En esas harinas Exacto. que tienen esos componentes. Por eso es sin TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Mira, esa no la sabía, ¿eh? Claro. ¿Por libre. eso era sin TAC? Claro. Mira vos, y tenemos una comunicación. Vos la nombraste hoy al principio del programa, vamos a estar hablando con Teresa Cócaro. Buenas tardes, Teresa. Aquí Cecilia y Daniel te saludan. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ahí te vemos. Muy bien, bueno, estábamos hablando de este Día de la Celiaquía. Estos días generalmente se utilizan para para visibilizar este tipo de problemáticas. Y es verdad que cada vez, no es que cada vez hay más celíacos, cada vez hay más gente que sabe que es celíaca y que tiene cierta intolerancia a estas harinas, como bien decía Cecilia. Y yo me pregunto, en estas épocas de confinamiento, ¿se le complica un poco más al celíaco para conseguir la forma de hacer sus alimentos? Mira, Dani, la realidad es que los pacientes que hoy tienen celiaquía ya tienen mucha disponibilidad de alimentos en los supermercados. La realidad es que, como pasa en una población sana, el paciente celíaco lo que tiene que hacer es estoquearse como un paciente que no tenga celiaquía. La realidad es que, como muchos de los celíacos en general, lo que hacen es buscar en dietéticas. Tenemos que tener en cuenta que si está abierta la dietética le va a ser más fácil o no encontrarlo, pero en el supermercado, los grandes supermercados, góndolas para celíacos ya hay específicamente para ellos, así que no sería un problema que se estoquen. Bueno, en realidad venía pasando también yo recuerdo cuando empezó todo esto, tengo un compañero acá que es celíaco, compañero que corre conmigo también, que muchas veces se le complicaba cuando íbamos a comer afuera, había que preguntar si había algún menú para celíacos, una cosa que ya es más común ahora. Ya casi todos los restaurantes tienen dentro de su menú, digo ahora no se puede ir, pero sí se hacen deliveries y tienen cosas para celíacos. Sí, la realidad es esto, yo siempre les digo a los pacientes, no tengan vergüenza de decir que son celíacos. No. Avisar es prevenir. Supongo porque en realidad, suponete que alguien que no es celíaco come algo para celíaco, no le va a pasar nada. El problema es el paciente que viene haciendo la dieta muy bien, muy prolijo, y se genera esa contaminación cruzada, es decir, eso que tiene gluten, ellos no lo pueden consumir, y realmente los síntomas que ocasiona la alergia a la proteína del gluten, para ellos es muy, muy, muy complicado. Entonces, es muy importante que avisen y que tengamos en cuenta que a nosotros, los que no somos celíacos, si comemos gluten free no nos va a pasar nada, pero el paciente celíaco sí o sí tiene que tomar todos los recaudos para evitar la contaminación cruzada. Y Teresa, perdón, pero ¿cuáles son esas alarmas que se encienden? Digamos, hay muchas personas que deben ser celíacas y no lo saben. ¿Qué es lo que empieza a pasar para que vos te des cuenta de que una persona es celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca puede aparecer en cualquier etapa de la vida, pero lo que yo siempre digo es, hay dos tipos de síntomas, los que son específicamente intestinales, que tienen que ver con esta diarrea, con esta distensión abdominal, con estos cólicos que se producen al comer alimentos con gluten, es decir, recordemos los que tienen trigo, avena, centeno y cebada. Y también en las poblaciones por ahí más grandes, lo que se produce es el síntoma extraintestinal, es decir, por ahí cursás con una anemia que tomás hierro o haces un tratamiento y no se corrige, entonces empieza a evaluar que el paciente por ahí no tenga celiaquía. O otra de las causas muy comunes de diagnóstico es, estás buscando tener un bebé y la baja fertilidad también se asocia a la enfermedad celíaca. Entonces, con esto de que la ciencia avanzó tanto, que el diagnóstico es tan certero, hoy un paciente se puede diagnosticar con mucha más facilidad que antes. Cuando vos hablás de contaminación cruzada, para aquella gente que no sabe, ¿podemos explicar qué es y por qué en los casos, por ejemplo, cuando una persona va a comer afuera, como explicaba recién Dani, que le pasaba a un amigo, cuando tiene que tener extremado cuidado de que no ocurra esto? Claro, porque la enfermedad celíaca es una alergia a la proteína del gluten en personas que son predisponentes genéticamente. Entonces, cuidar la limpieza de los utensilios al cocinar
Primero yo siempre les digo, hay que cocinarle al paciente que tiene celiaquía y después cocinar el resto de la comida. Pero yo siempre cuando me dicen, ¿y puedo ir a comer afuera? Le digo, la realidad es que podés llevar a cabo una vida normal y tus hábitos pueden ser los mismos que una persona que no tiene la enfermedad, pero sí te tenés que asegurar. Y yo les digo, y preguntarles 2 veces cómo es la cocción de ese alimento que se muestra en la carta como gluten free. Porque, por ejemplo, no es lo mismo hacer unas papas fritas y después freír una milanesa con pan que no es gluten free y vender este plato como que sí, porque total la papa frita la podés comer. En realidad, lo que tenemos que ver es esto de tomar los recaudos y que la gente tome los recaudos para lo que es la cocción y manipulación de los alimentos. Lo mismo cuando cocinás, lo mismo cuando lavás, es importante que no se mezcle los cubiertos, los platos, las ollas del paciente celíaco con el que no los tiene. Por eso yo siempre les digo, primero cocinamos para el paciente celíaco o el integrante de la familia que tenemos con celiaquía y después el resto. Si el bolsillo nos lo permite, Ceci, me parece importante que todos coman iguales. Es decir, el paciente que no tiene celiaquía o la persona que no tiene celiaquía, si come sin gluten no le va a pasar absolutamente nada. Claro. Así que yo, si el bolsillo lo permite, siempre digo, bueno, tratemos de comer todo lo mismo. Sí, lo que pasa muchas veces es que los alimentos que son libres de gluten son más caros y además a veces para suplantar el gluten ponen otros aditivos que no son para la persona que no es celíaca, a lo mejor no conviene que los ingiera. ¿Vos qué opinas de esto? Mirá, Ceci, en realidad, ojo, porque muchas veces dicen es apto para celíaco, pero en realidad no. Hay que fijarse muy, muy bien que diga el logo sin tag. Ojo, porque muchas veces dicen sí, fui a una dietética y me compré estas galletitas que dicen apto celíaco, pero la realidad es que si no tiene el logo hay que tener muchísimo cuidado. Claro, el logo es lo que está avalando, digamos, por el Ministerio de Salud, supongo, es lo que está avalando que esa comida realmente es apta. Sí, yo justo lo que te preguntaba hablando de las galletitas que vos las llevaste a colación es que a lo mejor por no ponerle gluten le ponen un exceso de manteca o de azúcar para suplir la falta de harina de trigo, de avena, de cebada y le ponen otro ingrediente que a lo mejor vos tenés en una familia una persona que es celíaca pero otra que tiene colesterol o diabetes y tenés que hacer un poco de tratar de equilibrar la dieta. No podés darle a todo el mundo lo mismo para que coma. Sí, yo siempre digo, ¿no? El paciente que es celíaco puede llevar a cabo una dieta normal, puede comer frutas, puede comer verduras, puede tomar lácteos que estén sin TAC. Porque a veces mucho, como vos decís, el agregado, pueden comer cereales y legumbres sin TAC, por eso tratar de esto, ¿no? Si tenemos que hacer varias comidas, bueno, vamos a priorizar tratar de la mayoría del tiempo comer esto, ¿no? Basar la alimentación en frutas, verduras y carnes, por ahí, y dejar para una sola comida en el día esto que sea gluten free, como por ejemplo las harinas libres de gluten. ¿Vos viste en este último tiempo que te han consultado más acerca de dietas para celíacos? Mirá, lo que a mí me pasa mucho es que por ahí me dicen, Tere, lo que me pasa a mí es que esta torta, ¿cómo yo la puedo transformar a libre de gluten? La realidad es que en redes sociales tenés un montón de recetas que dicen, sí, bueno, la harina leudante por harina de arroz. Y ojo, porque la manipulación de las harinas sin gluten son muy complicadas, tenés que saber cocinar muy bien. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que consulten en las guías prácticas que ya ofrece el Ministerio y las páginas celíacas, que ahí tienen un montón de recetas. La realidad es que a mí me consultan mucho cuáles son los reemplazos porque siempre hay alguien en la familia. Entonces, por ejemplo, una harina leudante vos la podés utilizar con una harina de arroz o con una harina de papa, o hay muchas preparaciones que también la podés hacer con harina de maíz, y eso hace que vos puedas llevar una alimentación lo más socialmente aceptada posible, porque en realidad pasa esto, ¿no? Muchas veces en los eventos me pasa, yo, ¿qué le mando a mi niño al cumpleaños? Y la realidad es que yo les digo, no, vos tenés que avisar que tu hijo es celíaco, que tu hermano es celíaco, para que quien hace y organiza el evento se ocupe también de que esté la parte gluten free, que obviamente vos
tenés que llegar y asegurarte que eso esté envuelto con su film o en un tupper limpio, como para asegurarnos que no haya tenido la contaminación cruzada. Igual creo que, Tere, hablando de los amigos y de los chicos cuando son más chicos y tienen que ir a los cumpleaños, no sé si a tus hijos también les pasa, Dani, entre ellos mismos los chicos se cuidan y tienen como muy bien identificado quién de ellos es celíaco y quién no, y son los mismos chicos los que se encargan y de preocuparse porque el amigo no coma lo que no le hace bien. Eso es fantástico. A mí me pasa mucho cuando voy a dar charlas y que hay siempre, y cómo sería si tengo que hacer este reemplazo, porque nosotros tenemos en el curso a tal chico que es celíaco, se súper preocupan y se súper acompañan. Y es más, te voy a decir, lo que está empezando a pasar en los recreos es esto, ¿no? Tratar de que, si se puede, que esa galletita que se comparte o esa galletita sea gluten free para que todos coman iguales y disfruten de un momento social. Exactamente, y ya de por sí sacar el mito de que porque sea sin TAC no va a ser rico, todo lo contrario. No, hay cosas riquísimas. Hay cosas riquísimas y todos podemos comer, por eso me parece muy bien, Teresa, ese consejo de que toda la familia coma, si no hay otro problema, como decía Cecilia, todos pueden comer exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, ningún inconveniente. Teresa, por esta comunicación. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien, Ceci, ¿nos vamos a un corte, te parece? Me parece muy bien. Ay, qué suerte que me autorizaste. Corte, pausa breve, ya volvemos con más. Hoy nos toca, acá, en el canal.